Hola, mis alumnos de primero de bachillerato B del IES El Olivo en la materia de filosofía. ¿Qué tal? Bueno, terminamos ya este tema 4 dedicado a la ciencia, al método científico y a los paradigmas que componen las diferentes edades de la ciencia con el modelo contemporáneo de la misma, que va a sustituir al modelo clásico mecánico clásico de Newton y de Galileo. Bien, ¿qué tiene de particular la concepción contemporánea de la ciencia? Pues, en primer lugar, la idea de un método universal y único, es decir, que sería pues el método hipotético deductivo, que es el que siempre ha sido el modelo de método científico, ¿no? El método de Galileo, ¿no? Que es conocer a través de postular ciertas hipótesis y comprobarlas experimentalmente. Ya no hay un método, digamos, único y universal que sirva de demarcación o de diferenciación entre lo que es ciencia y lo que no lo es. Porque claro, en el siglo XX se ha tratado de dar una serie de criterios que dirían o demarcarían lo que son las ciencias y las pseudociencias. Por ejemplo, las ciencias serían todas aquellas que se adaptan a lo que se llama el fisicalismo. Aquí veis, el fisicalismo sería la reducción de todos los hechos en última medida a hechos físicos. Y todas las ciencias que no se conformen en relación a la física pues serían pseudociencias, es decir, todas las ciencias que no mantienen, digamos, los cánones de la ciencia física. Bien, entonces no existe la idea de un criterio universal de cientificidad que distingan las ciencias o las teorías científicas de aquellas que no lo son. Por otra parte, se pierde la idea de un progreso lineal y acumulativo de la ciencia, es decir, hay lo que se llama revoluciones científicas, en palabras de Thomas Kuhn, por lo cual un paradigma sustituye a otro. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque hay un concepto que es este que tenéis aquí, que es el concepto de inconmensurabilidad entre los términos de las teorías científicas. Por ejemplo, el concepto de planeta en la concepción de la astronomía de Aristóteles y Ptolomeo no es el mismo que el concepto de planeta en Copérnico. ¿Por qué? Porque la Tierra, por ejemplo, sería, o el Sol sería, por ejemplo, en el paradigma antiguo, un planeta. Sin embargo, el Sol sabemos que es una estrella, pues por lo tanto ahí tenéis un ejemplo de inconmensurabilidad. La Luna se consideraba como un planeta, cuando realmente es un objeto nuevo que se introdujo después, un concepto, un nombre nuevo que es el de satélite. Ahí es donde está la inconmensurabilidad entre las teorías antiguas y las nuevas. Bien. Por otra parte, hay que distinguir, como ya lo hizo Reichenbach, entre contexto de justificación o verificación o falsación de una teoría, es decir, justificación sería cómo se dice que esa teoría se ajusta al contexto de la aplicación, si es legítima o no, y el contexto de descubrimiento, es decir, cuál es el proceso real de construcción de esa teoría, es decir, en su historia y sus determinantes culturales. Es decir, el contexto de descubrimiento estaría más en la faceta de cómo se hace realmente la ciencia, ¿vale? Y dentro de este contexto de descubrimiento, ¿verdad?, es donde se colocan las modernas teorías sobre la ciencia. Las más famosas son las de Thomas Kuhn, que ya lo estudiaremos después en las cosmovisiones científicas más detenidamente, que habla de concepto de paradigma científico.
Un paradigma científico sería una visión de la ciencia establecida y que duraría o que puede durar muchos siglos. Por ejemplo, la cosmovisión aristotélico-tolemaica pues duró bastantes siglos, casi 15 siglos. El paradigma científico de la mecánica clásica de Newton pues dura casi, el mecanicismo casi 4 siglos, y ahora llevamos ya 2 siglos, 19 y 20, con el tema de la mecánica cuántica. Quiero decir que no hay tantos paradigmas científicos. Bien, y esto es lo referente a la parte final de la ciencia. Nada más, ya volvemos en el próximo tema, que será el tema dedicado, creo yo, justamente a las cosmovisiones científicas. Chao.